propio, por las intenciones de Marcelina, por la conversión y liberación de Luis, José, Albert, Delis, Alberto, Emilio, Santa, salud física y espiritual, Eduardo y familia, Paul, Joaquín, Samuel, Jean Patrick, María Fernanda, María Gabriela, Sofía, José, Eliseo, José Miguel, Gustavo, Alfredo, Paola, María, Pablo Martín, Patricia, María Sol, Víctor, Blácida, Juliana, Víctor, Ilse, Alejandra, Guillermo, Rolando, Albert, Hermelinda y familia, Mariela, Nara, Sisa, Jacinta Patrone, Josefina, Carla, Marlene, Adalberto, Demetrio, Liliana, familia María Luisa, William y María Cristina, por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, Carlos Ríos, Cristina, Alcibiades, Carlos Alberto, Delfín, Adalberto, Agustín Emmanuel, Renán, Rubén Ramírez, Luis, Josefina, Judith, Tomás Lucio, Encarnación, Mauricia, Nicodemos, Gregorio, Cirilo, Víctor, Felicita, Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel Almirón, Varsovia Román y las almas del purgatorio. Queridos hermanos, nos preparamos en torno al altar para compartir juntos el banquete del Señor en el quinto domingo del tiempo ordinario. Les damos la más cordial bienvenida a esta celebración eucarística. En esta y otras celebraciones estamos acostumbrados al simbolismo de la luz. Hoy tenemos velas encendidas en el altar. En las lecturas de hoy se dirige este simbolismo a la vida misma del cristiano. Es la persona del creyente la que tiene que ser luz para los demás. Esto nos lo dicen el profeta en la primera lectura y Jesús en el Evangelio. Iluminados por la luz de Cristo y dispuestos a ser reflejos de esa luz para los demás, comenzamos poniéndonos de pie y acompañamos el canto de entrada. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hoy en el Ángelus el Papa León XIV decía, al concluir la reflexión del Evangelio, que cuando Jesús dice, ustedes son la luz y la sal de la tierra, no habla de algo que deberíamos ser. No es algo, un buen deseo, sino es algo que debe ser para nosotros aquí y ahora, por nuestro bautismo. Eso es lo que caracteriza al cristiano, un cristiano que vive en las tinieblas, un cristiano amargado, un cristiano que de alguna manera, en vez de traer luz, lo que trae es oscuridad y tinieblas. Es claro que no responde a su vocación y no tiene ese elemento característico. El Evangelio de hoy nos propone eso. Y recordemos que tantas veces nuestra imperfección, nuestras limitaciones nos impiden descubrir esto y sobre todo llevarlo adelante.
Iniciemos pues reconociendo nuestros pecados ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres Que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad, y ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor. La palabra de Dios brilla para nosotros como una luz en medio de las tinieblas y nos impulsa a la misión. Escuchémosla con un corazón abierto y dispuesto para que se encarne en nuestra vida. Acá hay asientos, un banco, 2 bancos enteros libres. Si pueden pasar, por favor, vengan hasta aquí. Gracias. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Si compartes tu pan con el hambriento y albergas a los pobres sin techo, si cubres al que ves desnudo y no te despreocupas de tu propia carne, entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará tu justicia, y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás, y el Señor responderá. Pedirás auxilio, y Él dirá, aquí estoy. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como al mediodía. Es palabra de Dios. Alabamos, Señor. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Para los buenos brilla una luz. Aleluya. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Es el bondadoso, el compasivo y el justo. Dichoso el que se compadece y da prestado y administra sus negocios con rectitud. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. El justo no vacilará jamás, su recuerdo permanecerá para siempre, no tendrá que temer malas noticias, su corazón está
firme, confiado en el Señor. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Su ánimo está seguro y no temerá. Él da abundantemente a los pobres, su generosidad permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. Al contrario, no quise saber nada, fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Por eso me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. Mi palabra y mi predicción no tenían nada de argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu, para que ustedes no buscaran su fe de la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la sal de la tierra. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Los seres humanos tendemos a aparecer ante los demás como más inteligentes, más buenos, más nobles de lo que realmente somos. A veces nos pasamos la vida tratando de ocultar los defectos para aparentar ante los demás y ante nosotros mismos una perfección que no poseemos. Por ejemplo, las leyes de urbanidad, ¿verdad? Que están bien, ¿verdad? No digo que están mal, pero que hacen que de pronto una persona que no tiene esas costumbres, tiene buenos modales, pero no esas costumbres, tenga que adecuarse para encajar. Los psicólogos dicen que esa tendencia se debe sobre todo al deseo de afirmarnos ante nosotros mismos y ante los otros para defendernos así de su posible superioridad. Entonces, tratamos de maquillar, tratamos de reprimir, tratamos de esconder nuestra baja autoestima, tratamos de dejar de lado determinadas situaciones que nos condicionan a nivel psicológico. Alguna tara que por ahí se nos dio o algún complejo que adquirimos en la niñez o en la juventud. Nos falta entonces a veces la verdad de las buenas obras.
Y llenamos nuestra vida a veces de muchas palabras y de todas clases de disquisiciones. Alguna vez les dije, en el año 81, leyendo un libro de teología moral, que salió en unas 6 ediciones después, Diccionario de Teología Moral, y a un teólogo que ya murió, un teólogo de la diócesis de Florencia, Italia, el padre Chiavacci, y él decía que llegará un momento en que todo será justificado, la palabra. Por ejemplo, lo políticamente correcto, o usamos palabras rebuscadas para justificar algo. Pero al final dice, lo único que será importante siempre será el testimonio de vida. Porque las palabras, así como solemos decir del papel, el papel todo lo aguanta. También las palabras se pueden usar para justificar muchas cosas, las palabrerías. Habla. Los latinos decían flatus vocis, palabras al viento. Habla, no va a ningún lado. Pero parece que dice cosas interesantes. Y todo para justificar tal vez la inoperancia, la falta de compromiso, justificar las malas obras, justificar actitudes negativas, etc. A veces no somos capaces de dar al hijo un ejemplo de vida digna. Y nos pasamos los días doctrinándoles y exigiéndoles lo que nosotros no vivimos, solamente que de pronto se da cuenta y le dice a su padre o a su madre, lo que vos estás diciendo realmente nunca lo cumpliste. Siempre te quedaste en palabras. Estaba recordando la misa a las 9 al último comandante del campo de concentración de Auschwitz, que llevó a toda su familia. Por supuesto, tenía una casa lejos del campo de concentración, una típica familia alemana de aquella época, jardines, juegos, etcétera, con el papá que venía, era cariñoso con ellos. Hasta que terminada la guerra se dieron cuenta que su papá era un monstruo. Por supuesto, la figura paterna se vino abajo. Todo lo que dijo no servía para nada, porque había sido él, iba a contracorriente de todo lo que decía. Y eso puede pasarnos no necesariamente con este ejemplo muy radical, pero sí en otras cosas que tal vez queremos decir. La mayoría de nosotros tenemos papás que nos han dicho y hecho muchos consejos y nos han dado buenos ejemplos. Y mamás también. Mamás que han sido realmente valiosas, valientes y que han sabido también testimoniar. En algunos casos después descubrimos cosas negativas. Entonces tenemos que decir, bueno, voy a hacer lo que vos dijiste de bueno, pero lo de malo no voy a seguir y voy a tratar de superar. Siempre decimos eso, aunque a veces volvemos a caer en el mismo error. Entonces, la coherencia con nuestra fe cristiana no es la más adecuada y tratamos de justificarnos criticando a los que de alguna manera abandonaron la práctica religiosa. Y no somos testigos del Evangelio y nos dedicamos a predicarlo a los otros. Nuestros países católicos de América Latina tenemos ese dilema. Todos vamos a rezar a la Virgen, tenemos devociones, pero todos estos estados latinoamericanos sufren un problema endémico, nosotros también, la corrupción. Una corrupción terrible, relacionada al quinto mandamiento. Quinto mandamiento dice, no robarás. Y en eso entra ese pecado, el más grave de todos. Entonces, lo que deberíamos hacer es comenzar a reconocer pacientemente nuestra limitación e incoherencia. Es decir, aceptar que no somos perfectos. Pero no para seguir en una actitud negativa, sino para decir, bueno, no soy perfecto, Señor, pero quiero serlo. No es decir, no soy perfecto y voy a seguir haciendo mis macanadas hasta que se me ocurra. Entonces es bueno reconocer eso. Si tenemos el coraje de aceptar nuestra mediocridad en cuanto a comportamiento ante Dios y los demás,
porque podemos ser muy brillantes como profesionales, como académicos, como personas emprendedoras, pero eso no significa que equivalencia igual a ser gran persona. A veces no se da esto. Jesús habla del peligro de que la sal se vuelve sosa. Y la sal y la luz, ya dijimos al inicio, no se refiere a una idea de Jesús, sino a lo que deben ser aquellos que lo siguen. San Juan de la Cruz, ilustre teólogo espiritual y uno de los más grandes con Santa Teresa de Jesús, dice: Dios les libre que se comiencen a jactarse la sal, que aunque me parezca que hace algo por fuera, en sustancia no seré nada. Cuando está cierto que las buenas obras no se pueden hacer sino en virtud de Dios. Hagamos las cosas, pero al hacerlo pidamos a Dios la fortaleza y la virtud de reconocer que todo ese esfuerzo va a ser vano si no nos acompaña la apertura a Dios y la gracia de Dios. Cuando nosotros de pronto vemos a santo el más nuevo que nos impactó está allá, Carlos Acutis, ese mitaí de 15 años, que todo lo que hizo fue simplemente poner en práctica lo que él sabía de informática, de las redes, y comenzó a hacer su propia evangelización a todos los jóvenes de su época. Hoy tendría 23 o 30 años aproximadamente Carlos Acutis. Y ese fue y puso en manos de Dios y de la Virgen. La única novia que voy a tener, decía él. Y acertó, fue su única novia. La que le llevó después al encuentro de Cristo y del Padre. Para ser sal de la tierra, lo importante no es el activismo solamente, la agitación, el protagonismo superficial, sino las buenas obras que nacen del amor de Dios que actúa en nosotros. Queridos amigos, es muy importante recordar nuevamente a San Juan de la Cruz, que hoy viene como anillo al dedo. Porque dice: adviertan pues aquí los que son muy activos y piensan ceñir el mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho más provecho harían a la Iglesia y mucho más agradarían a Dios si gastasen siquiera la mitad de ese tiempo en estarse con Dios en oración. En síntesis, queridos amigos, tengamos el coraje de reconocer que no somos perfectos y más coraje de pedir a Dios que cada día nos acompañe en lo que hacemos, para ser sal y luz de la tierra. Creo en Dios Padre Todopoderoso, que fue concebido por gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, sube a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allá a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, el Señor nos invita a ser sal de la tierra y luz del mundo. Escucha al que le suplica con confianza. Por eso invoquemos con fe diciendo todos: danos tu luz y tu verdad. Danos tu luz y tu verdad. Por nuestra Santa Madre Iglesia, para que sea luz que ilumine a todos los pueblos y que nunca se desentienda de las preocupaciones de los hombres y les transmita la esperanza, la alegría y la paz. Oremos. Por los gobernantes de las naciones, para que luchen por la igualdad de oportunidades en el mundo, de tal manera que los países ricos busquen caminos de ayuda a los pueblos más necesitados, promoviendo el desarrollo internacional. Oremos.
por los que sufren en el exilio, los que tienen hambre de pan y de paz, y los que son tratados injustamente, para que descubran a Jesús crucificado y experimenten su ayuda y consuelo, oremos. Por los que hemos escuchado este día el mensaje del Señor y participamos del banquete eucarístico, para que descubramos el verdadero sabor de las cosas de Dios y lo manifestemos en nuestras relaciones interpersonales, oremos. Señor Dios, oramos para que tu luz ilumine a toda nuestra tierra. A pesar de que somos limitados, permite que nuestras palabras y acciones sean reflejos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Con el pan y el vino presentamos al Señor las intenciones de los más necesitados de nuestra sociedad, para que en su mesa también haya pan. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. Voluntarios, por favor, para la colecta. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad, haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados. Al resucitarnos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso, unidos al coro de los ángeles y santos, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan,
Dándote gracias, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Tomombe uñan de Yara Jesucristo, remano Yahweh, lo vuelo piare y cobe yevja, eyuñan de Yara eyu. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa León XIV, con nuestro obispo Adalberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Conscientes de que dependemos de Dios, recitemos juntos la oración confiada de su propio Hijo Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo sea el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Domen sus cosas. Separaris per
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la verdad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana pan trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Cristo está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. María está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dentro de 10 días iniciamos nuevamente la Cuaresma.
El miércoles 18, misa de ceniza, tendremos a las 6 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 19 de la tarde, para que sepan y puedan distribuirse. Porque a veces todito a las 19 es handicapado y que y algunos que pueden a las 11, un espacio, los que somos medio jubilados venimos a esa hora. Y los de las 6 de la mañana sí que son heroicos que se pueden levantar. Entonces, esas 3 misas. Ese día es recomendado ayuno o vigilia. Vigilia dicen de por eso, pero la carne es ahora más cara luego que el pescado, así que no sé lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? En fin. Están de retiro nuestros agentes pastorales. Ahora, a esta hora deben estar celebrando la misa, que predica el Padre Víctor a ellos, y termina con el almuerzo aquí en la casa de retiro Emaús. Finalmente, ustedes ya habrán visto este comunicado de la oficina de prensa del arzobispado. No les voy a leer, no voy a comentar, sino simplemente recomendar que lo lean en razón de la reforma de caja fiscal y situación crítica del sistema de jubilaciones del Paraguay. Simplemente como ejemplo, ¿cuántos jubilados están acá? Alcen un poco la mano. ¿Cuántos jubilados están? ¿Cuánto tuvimos que trabajar para ganar lo que ganamos? 30 años, 40 años. Y no puede ser que en 10 años algunas personas, algunos de los cuales son seguramente muy buenos, pero la mayoría no opinan ni siquiera sobre el caramelo que están comiendo, se terminen ganando una millonada. Es injusto. No está dentro del campo político, está dentro del 5.º mandamiento. ¿Qué dice el 5.º mandamiento? No robarás, peja y cena. Entonces, léanlo con cuidado porque es un documento bien hecho. Y digiéranlo, mastíquenlo y disciernan lo que significa esto. Y último, estamos mandando a hacer una imagen más chica de nuestro patrono, porque en la última procesión apenas más la gente, porque nuestra comunidad, cuando son todos jóvenes. Entonces, y otra idéntica de la misma santería nos van a hacer. Está 1.70, la otra tiene 1.10. Cuesta 3.500.000. Dice el país no va a pedir plata. No, ya hay donación 2.500.000, que son la gente que viene en la mañana o el domingo a la noche. Y falta 800, pero ya uno de los que vienen sábado a la tarde me dijeron, les voy a hacer una transferencia, no sé de cuánto va a ser. Ojalá sea los 800.000 que nos falta. De manera que podamos hacer una procesión menos penosa para la gente y puedan ver a la imagen de esta comunidad. Muchas gracias. Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que unidos en Cristo demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Nuestra celebración ha terminado. Vayamos en paz. Buen almuerzo a todos. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.